Buenos días, apreciados hermanos. Un feliz sábado para todos. Queremos agradecer al Señor por la oportunidad que nos da en esta mañana de poder estar aquí reunidos como hijos de Dios en su santo templo, y deseamos que el Señor nos llene de su gracia y de su bondad. Estamos en momentos de la historia, hermanos, que nuestros profetas antepasados quisieron vivir. O sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy día en el ambiente familiar, en el ambiente social, en el ambiente de crisis, en el ambiente natural, en el ambiente global, en el ambiente de eventos finales, los profetas quisieron vivir estos momentos porque sabían que estos momentos eran los últimos de la historia. Ellos oraron a Dios para poder vivir lo que hoy tú y yo estamos viviendo y viendo. Pero no les tocó a ellos, nos tocó a nosotros. Y eso demanda a nosotros una responsabilidad. La responsabilidad de vivir como se debe vivir, como debe vivir el pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Preparándonos y esperándonos la venida ¿de quién? De nuestro amado Jesucristo. Y me encanta ver en esta mañana aquí la iglesia reunida, las familias, los jóvenes, los hijos. Y queremos, hermanos, que la palabra del Señor tenga sentido a nuestra vida en esta mañana, que nos ayude a mirar hacia el futuro con optimismo, con alegría, con esperanza de ser llevados, orientados por nuestro Padre Celestial. Bien, quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en lo que fue la lectura bíblica, Segunda de Samuel, capítulo 25. De ahí vamos a extraer la temática de esta mañana y deseamos, hermanos, que tengamos nuestro corazón, nuestra mente dispuesta a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que en algún momento el profeta Samuel había ungido a dos reyes. El primer que él ungió fue a Saúl. Por orden de Dios mandó a ungir a Saúl para que fuera el futuro rey de Israel. Después, eso fue en el capítulo 6, en el capítulo 10 de Primera de Samuel, y ya en el capítulo 15, 16, Saúl es desechado y ahora Samuel es enviado en el capítulo 15 a ungir a David. Solamente 5 capítulos pasan en el primer escrito de Samuel y ya Dios está teniendo que mirar cómo ungir otro rey. Ahora, yo quiero que vayamos y entonces leamos ahí 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 delante, dice: durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Apreciados hermanos, cuando Saúl fue ungido como rey de Israel, él en algún momento, dice la palabra del Señor, el relato dice que él hizo algo que no debía hacer. Saúl actuaba muchas veces de una manera contraria. Saúl, aunque fue ungido de parte del Señor por el profeta Samuel, pero hay una particularidad que me da a entender a veces por qué Saúl no sabía administrar especialmente las cosas espirituales como rey. Cuando ustedes van allá a 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, dice que Samuel tomó un frasco o un redoma de aceite, frasco de aceite o un redoma, y ahí dentro del redoma, una redoma es un frasco de vidrio que es ancho en la base, pero
termina como en forma de embudo en la parte de arriba. Así de que Samuel toma un frasco, una redoma, coloca aceite ahí y va y unge a Saúl. Pero es interesante porque en 1 Samuel capítulo 15, 5 capítulos más adelante, Samuel va y toma por orden del Señor, va a ungir a David, ese chiquillo, el último de la casa. Y entonces Samuel toma no una redoma. ¿Qué toma? Toma un cuerno. Y en ese cuerno coloca aceite de unción y a través de ese cuerno unge a David como futuro rey de Israel. ¿Qué diferencia? ¿Por qué Saúl fue ungido con redoma y David fue ungido con cuerno? ¿Qué diferencia hay? En nuestra cultura, en nuestros tiempos, quizás nosotros no entendamos. Yo creo que hemos leído muchas veces ese pasado y no nos ha interesado en saber por qué. Pero es interesante, especialmente en la cultura de aquellos tiempos, de los reyes, de los imperios, cuando una persona, cuando un hombre era ungido con redoma para que gobernara, aún dentro del pueblo de Dios, eran personas que eran colocadas como gobernantes del pueblo, especialmente en lo que tenía que ver con la parte civil, organizativa, política, solamente para dirigir al pueblo hacia algún lugar, a que creciera alguna cosa. Pero cuando una persona era ungida a través de cuerno, no solamente tenía una dimensión de líder político, dirigente de un pueblo, sino que tenía una concepción, una connotación de liderazgo espiritual. Especialmente era aquel que iba a representar al pueblo en la parte del liderazgo político, pero también liderazgo espiritual. Rey del pueblo, sacerdote del pueblo. Pero también los únicos que eran ungidos con cuerno eran los profetas. Por lo tanto, en David se cumple que él es rey y es profeta. Ahora, es interesante, hermanos, ahora entiendo por qué Saúl a veces le costaba entender los designios de Dios. Dios lo enviaba a hacer algo y Saúl salía con otra cosa. No era que no pudiera. Dios estaría ahí para capacitarlo. Más, dice que cuando Saúl fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que llenó el corazón de David. Así que tendrían la misma oportunidad, pero solamente que ahora dependería que ellos buscaran la presencia de Dios. Eso llevó, mis hermanos, a que Saúl, cuando fue rey, hizo algo que no debía hacer. El texto bíblico me sigue diciendo ahí en el versículo, y sucede, porque el rey David, sucede algo, el rey David dice que comenzó su reino después casi 16 años que luchó, siendo perseguido, siendo rechazado mismo por Saúl, por el ejército de Saúl. Mis hermanos, llega al trono. Toma el trono que le deja Saúl después de haber sido asesinado juntamente con su hijo Jonathan en guerra, y sucede que comienza una crisis tan terrible en la vida o en el reinado, en el periodo del reinado de David, que David no entiende. 3 años habían pasado y se vino una crisis tan terrible en el pueblo de Dios. Dice, una grande hambre que el pueblo ya no daba más. Y David dice, Señor, pero ¿qué pasa? Precisamente ahora que llego al rey comienza a ir todo mal. ¿Por qué esta hambre? ¿Por qué esta crisis? ¿Qué fue lo que pasó? Señor, yo no he hecho nada. Muéstrame si he pecado, si he hecho algo malo, muéstrame para volverme a ti. Y Dios le dice, no, David, no es culpa suya. ¿Es culpa de quién? De Saúl. ¿Sabe por qué? Bueno, lo leímos ahí. Dice que David le pidió ayuda al Señor y él le contestó, esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? ¿Qué era lo que había pasado? Ustedes se acuerdan que en los tiempos de Josué,
Cuando Josué comenzó a conquistar Jericó, Jaí y otras ciudades, los gabaonitas, que eran vecinos, vinieron y usaron una estrategia para engañar a Josué, para que le hiciera pensar que ellos venían de lejos. Y ustedes saben la estrategia que usó, ¿no? Se vistieron de ropas viejas, de harapos, pan duro. Y le dijeron, mire, nosotros venimos de muchos días de camino y nosotros venimos a que usted haga pacto con nosotros, no nos destruya porque nosotros no somos gente de guerra. Solamente que Josué no consultó esa vez a Dios y fue engañado. Y entonces él hizo pacto con los gabaonitas de que el pueblo de Israel no le haría daño a esa nación. Y firmaron un pacto y hubo testigos y hubieron ancianos, dice Josué. Y cuando había ese pacto y había testigos, nada podía dañar ese pacto. No se podía quebrantar ese pacto. Pero Saúl viene y encuentra a los gabaonitas. Josué se dio cuenta, el otro día se dio cuenta y se dio cuenta que eran vecinos. Pero no podía hacer ¿qué? Nada. Mas sin embargo él hizo algo, ¿no? Dijo, mira, ustedes nos han mentido, por cuanto nos han mentido, primero no puedo romper el pacto, no los puedo matar, pero ustedes van a ser esclavos, nos van a servir, pero como esclavos vamos a respaldarlos. Si algún día algún enemigo viene a destruirlo, nosotros estaremos a favor de ustedes porque son nuestros sirvientes. Era de esa manera. Y hermanos, de alguna manera ese pueblo fue bendecido. Y creció y se comenzó a multiplicar. Y cuando llegó Saúl se dio cuenta, dice el versículo 2. Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. ¿Qué hizo Saúl cuando llegó? Hermanos, no respetó el pacto. Y entonces le dio celo de ellos y fue y tomó a toda la gente, a todas las familias de ellos y los exterminó. Casi los sacaba. Algunos lograron escapar. Casi los sacaba. Pero Saúl estaba cometiendo algo que muy grave, porque él violó el pacto que había hecho un líder del pueblo de Dios antes, pero era un pacto delante de Dios y había que respetarlo. Y Saúl lo quebranta. Ahora, mis hermanos, Dios mismo actúa y le dice a David: Saúl fue el quebrantador, él no estaba dispuesto a remediar, pero tú que eres un hombre que yo he elegido, que ha tenido paciencia, que ha perseverado, que eres lleno de sabiduría, tú vas a arreglar esto. Pero primero le mandó el problema para que David se diera cuenta, y es por eso que David consulta a Dios. Y mis hermanos, aquí hay una de las cosas que yo quiero primeramente que nosotros entendamos. ¿Por qué vienen las crisis muchas veces? Las crisis muchas veces vienen a nuestra vida simplemente porque quebrantamos pactos. Cuando quebrantamos pactos. Yo he encontrado mucha gente en esta vida, los hijos destruidos, familias destruidas. A veces miramos familias lindas, hermosas, pero quizás 5, 10, 15, 20 años, todo está acabado. Y pregunta uno: ¿y qué pasó? Y encuentra uno que esas familias están desbaratadas, están quebrantadas. ¿Saben? El día que un hombre y una mujer se paran ante el altar, hacen un pacto. Delante de Dios, delante de ellos mismos, delante de la iglesia. O sea, hay testigos. Y cuando hay testigos y en la presencia de Dios, no se puede quebrantar ese pacto. Pero cuando las personas quebrantan pactos, especialmente como el matrimonio, hermanos, la tragedia, la crisis no se dejará esperar. Y así como Saúl quebrantó ese pacto que se había hecho delante de Dios, delante de testigos, habrían consecuencias también, apreciadas familias que están aquí. Aquellos que tenemos un hogar, aquellos que tenemos hogares felices, o en las luchas, o en las dificultades. Pero yo les voy a decir una cosa, les animo
para que mis apreciados siempre luche a sacar adelante ese pacto que un día hicieron en el altar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que Dios aborrece el divorcio. Usted puede buscar. Dios aborrece el divorcio. Así que, mis hermanos, cuando se quebranta ese pacto, estamos trayendo oprobio a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Pactos que no se pueden quebrantar. ¿Quieren saber más pactos? Que, hermanos, Dios nos dio su santa ley y nos dio leyes, tanto espirituales como sociales como civiles, y simplemente si nosotros quebrantamos una ley de esas, habrán consecuencias. Hay leyes, mis hermanos, hay un pacto que nosotros hacemos. Un día nosotros descubrimos a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Descubrimos que quizá Él es nuestra esperanza, nuestra salvación. Y un día venimos aquí y hacemos un pacto y levantamos la mano aquí. Promete, sí, prometo amar a Dios, prometo alimentarme la palabra, prometo guardar sus mandamientos, prometo esperarle, prometo ser una persona que estaré siempre predicando ese evangelio, prometo esperarlo hasta aquel día que Él venga, y somos bautizados. Pero ¿saben? Hay mucha gente que ha quebrantado ese pacto. Y saben, cuando se quebrantan pactos delante de Dios, cuando esos pactos han sido firmados delante de Dios y delante de testigos, habrá consecuencias. Apreciados hermanos, el bautismo es un pacto que no debiéramos quebrantarlo, porque habrán consecuencias. ¿Qué pasó con el reinado de David? David no tiene culpa. David es un rey que está comenzando, está colocando su bien a mano al Señor, pero el reino se está quebrando, el reino está con hambre. Él está queriendo dirigir, pero hay crisis, no puede, por causa de que alguien quebrantó un pacto. Yo les quiero decir una cosa, que cada vez que tú y yo quebrantamos un pacto, las consecuencias se dejarán ver en nuestra vida y aún en nuestros seres queridos, aunque ellos no tengan ninguna culpa. Ellos no tienen por qué sufrir nuestras acciones, pero es inevitable porque son pactos. Ahora, mis apreciados, David dice, bueno, él dice el versículo, vamos al versículo 2 en adelante, del versículo 3 en adelante, dice, entonces David, la última parte del versículo 2 dice, entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó, ¿qué quiere que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se le ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor. Los gabaonitas respondieron, no nos interesa el dinero de Saúl ni de su familia, ni tampoco queremos que mueran alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que hagan por ustedes? Volvió a preguntar el rey David. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio de los israelitas. Por eso pedimos que se nos entregue 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré, les prometió el rey. Miren. Y aquí hay una frase que quiero. David va a tratar de negociar con los gabaonitas, ¿no? Y bueno, señores, es verdad, discúlpenos, el rey Saúl no tuvo sabiduría, pero por favor, dígame, ¿cómo podemos arreglar? Porque mi país está en crisis y yo no he hecho nada con ustedes, pero dígame, ¿se puede hacer algo? Dígame, ¿qué puedo hacer? No sé, tierras, ganado, esclavos, no sé. Y entonces esta gente dice, no, nosotros no queremos nada de dinero, nada de tierras, no queremos nada que tenga que ver con Saúl y con Jonatán. Tampoco queremos el mal de Israel. Nosotros no estamos en contra ni de Dios, ni de su Dios, ni del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dices, David? ¿Hay alguna cosa que pueda hacer? Y mire lo que ellos contestan. Dicen, señores, no nos interesa el dinero ni nada de ello. Solamente queremos los 7 descendientes de Saúl, los nietos. ¿Y qué quieren hacer con ellos? Queremos que mueran. Queremos que mueran, que sean colgados. Y entonces
David dice, Dios mío, ¿no hay otra manera de arreglar esto? No, no lo hay. Y David no pudo hacer nada. Pero mis apreciados, yo quiero que ustedes entiendan algo. Cuando tú y yo quebrantamos pactos, el diablo lo sabe. Y si hay alguien que cobra, si hay alguien que está pendiente de que todo se cobre como es el diablo. Él va a cobrar las consecuencias de pactos quebrantados. Él dice, nosotros no queremos dinero, no queremos nada, queremos la vida de ellos, queremos la vida de sus descendientes. Escuche una cosa, apreciados jóvenes. Cuando ustedes quebrantan pactos, cuando ustedes quebrantan pactos de moralidad, de pactos con Dios, aquellos jóvenes que un día le entregaron su vida al Señor Jesucristo, quizás hoy esté lejos de Dios, hoy se estén hundiendo en el mundo las drogas, hoy estén practicando sexo fuera del matrimonio cuando nadie sabe. Quizás hoy están mirando pornografía cuando nadie se da cuenta. Quizás hoy están fumando cigarro, quizás están yendo a lugares indebidos, quizás están llevando una vida doble. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Que el diablo te va a cobrar eso y el diablo no va a negociar con eso. El diablo, dice la palabra del Señor, que el que peca, muere. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el diablo no va a venir con otra hoja. El diablo no va a venir con otro trato. El diablo va a venir con esto y dice, no me interesa el dinero, no me interesa tus promesas, me interesa tu vida, la quiero. ¿Será por eso que a veces encuentro jóvenes que un día fueron hombres que predicaron, que cantaron, que hicieron parte de un club, que hicieron parte de una familia cristiana, de repente se fueron del Señor, se apartaron de Dios, salieron de la iglesia, rompieron el pacto de su bautismo con Dios, de su vida espiritual, y hoy día, por más que luchan, por más que quieren, por más que intentan, no pueden largar su vida pasada? ¿Cuántas veces me encuentro con jóvenes que me dicen, pastor, yo fui un joven de la iglesia, yo estuve en Conquistadores? Hablaba por internet, una chica me escribía de una de las ciudades de nuestra asociación. Me decía, pastor, he asistido a los campamentos que usted ha dirigido, pastor, y me he sentido gozosa, pero saben, estoy fuera de la iglesia en estos momentos. ¿Qué ha pasado? No sé, pastor. Comencé a alejar, me comenzó a alejar mis amigos, fui. Hoy estoy por la ciudad de Bogotá, pastor, y estoy hundida en la miseria. Pero hija, Dios, tú puedes volver. No, pastor, ya lo he intentado. Lo he intentado por todos lados. Vuelve al lado de tu familia. Pastor, ya ni mi familia cree en mí. ¿Y qué le puedo decir yo? Yo no sé. No sé si en esta mañana haya alguien en este lugar que está luchando. Haya alguien que un día entregó su vida al Señor Jesús. Haya alguien que un día hizo un pacto con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Haya alguien que un día hizo un pacto espiritual, hizo un pacto de vida. Hoy las consecuencias no se dejan ver. Hay tristeza y dolor en tu corazón. Más está sufriendo gente inocente dentro de tu familia, dentro de tu alrededor. Más, tú quisieras arreglar las cosas, reconoces que quizás Dios te puede ayudar y busca solución, busca a Dios, pero sabe, hay alguien que está diciendo, no, Señor, yo no quiero misericordia para él, yo quiero que cumpla lo que dice. Y el diablo se va a encargar de arrancarte la vida, a menos que tú te agarres poderosamente del único que venció a Satanás, Jesucristo. Y es tu única esperanza. ¿Saben? El diablo querrá cobrarte las consecuencias de pactos quebrados. La historia sigue diciendo que no hubo nada que hacer. Versículo 7. Versículo 26 dice que entonces se los entregaré, respondió el rey David. Versículo 7, sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se había hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, el inválido, ¿sí?, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó a apresar a Armoní, a Mefiboset, los dos hijos de Rispa, hija de Ayá,
había tenido con Saúl y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barsalí, el merolalita, y David se los entregó a los gabaonitas. Ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los siete murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cosecha. 7 nietos de Saúl. 2 nietos de él, eran hijos que él había tenido con una concubina, Rispa. Los otros 5 eran hijos de Merab. Quizás en muchas versiones aparece Mical. La verdad es que es una traducción complicada. Podría más bien los escritores bíblicos que han estudiado los escritos originales prefieren decir que era Merab, porque casi son las mismas palabras. Entre Merab y Mical en el hebreo son muy parecidos. Y nos inclinamos más, los que de alguna manera hemos estudiado, nos inclinamos más que se trataba de Merab. ¿Saben por qué? Porque allá en el capítulo, hermanos, en el capítulo en el versículo 1 Samuel capítulo 6, versículo 23, dice que Mical murió sin tener hijos. Ustedes saben que Mical fue la que fue prometida ¿a quién? A David, cuando David mató a Goliat, ¿sí? Pero finalmente Mical también se metió con otros hombres. Pero la Biblia dice ahí en versículo 23 que Mical murió sin hijos. Pero Mical tenía otra mujer, Merab. Y Merab quería casarse, o mejor dicho, por ley le correspondía casarse con David. Pero finalmente ella se casó con Adriel. Puede ser que estos hijos se estén refiriendo a Merab, o quizás a Mical, no con hijos de David, sino con el otro marido que tuvo Mical. No lo sabemos. Lo que interesa aquí es saber de que los 7 descendientes de Saúl fueron entregados. 2 de Rispa y 5 de ellos. Y yo quiero que miremos, hermanos, un poco lo que sucedió en este lugar. No hubo nada que hacer. Versículo 10. Y aquí viene lo interesante esta mañana. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. Y no permitía que las aves, ni en el día de las fieras, en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá, y su concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaba en Jabes de Galaad. ¿Saben? De repente una mañana estaba Rispa en su casa, estaban los otros descendientes de Merab, y entonces tocan a la puerta, vienen unos soldados, viene gente de los soldados, y tocan a la puerta y dice: señores, por favor, necesitamos los hijos de Rispa, Armoní y Mefiboset, y necesitamos los otros, por favor, ven. ¿Para qué nos necesitan? Van a morir y tienen que subir hasta la montaña. Y entonces los sacaron presos y los llevaron allí encadenados, y allá los llevaron, los crucificaron y allí murieron. Pero saben, detrás de esa procesión, quizás iba la familia de ellos que quedaba, quizás iba la madre, pero una de las que sí iba ahí seguramente era Rispa. Dice la palabra del Señor que Rispa fue con ellos. Esa madre, ¿cómo se sentiría cuando veía que sus hijos iban a ser sacrificados? No por culpa de ella, sino por una decisión equivocada de su padre. Pero allá iba, y entonces finalmente fueron sacrificados allí. La gente se fue. Yo quiero pedir que me traigan 2 elementos, porque quiero ilustrar algo que sucedió allí. Rispa, mis hermanos, se quedó allí. Pasaron, la gente sacrificó, murieron ahí, o quizás mientras agonizaban, los soldados se fueron, todo el mundo se fue yendo, se acabó el espectáculo, ya saben que van a morir, pero allí quedaron quizás los dolientes. Quizás quedó Merab, quizás quedó Rispa, y de repente pasó el tiempo, llegó la noche, comenzó a oscurecer, y quizás Merab, la madre, la otra de los otros, dijo: Rispa, ya se hace tarde, por favor vámonos.
ya murieron nuestros hijos, ya no hay nada que hacer, ya lo perdimos, vámonos, se va a hacer tarde y es por aquí peligroso. Pero dice la palabra del Señor que Rispa se quedó ahí cuidando a sus hijos y se quedó ahí esperando a ver qué sucedía. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ella se quedó? Porque ella sabía que había una promesa de parte de Dios para sus reyes, que los que ocuparían los hijos, que los que ocuparían el trono de sus padres eran los hijos. Esos muchachos que crucificaron ahí eran hijos ¿de qué? De reyes. Eran príncipes. Y como príncipes no habían como reyes, tanto Saúl y Jonathan, y también los hijos de ellos no habían tenido una sepultura de rey. No habían tenido estaban por allá en el campo botados, indignamente. ¿Saben quiénes eran los que votaban, los dejaban por allá? La gente que no tenía dinero, la gente que no tenía familia, la gente que no tenía nada. Por eso un día Eliseo fue enterrado, murió, y lo enterraron, fue una fosa allá en el desierto, y allá quedó en el desierto. De igual manera, ahí estaba, pero ella tenía una promesa: en vida mis hijos tendrían que ser los futuros reyes de Israel, la herencia del liderazgo de reyes. Pero ahora ella dice: Señor, tú me diste hijos. Rispa quizás dijo: Señor, tú me diste 2 hijos, hijos de rey, ellos son los futuros reyes de Israel. Pero porque ya había muerto Saúl, había muerto Jonathan, los herederos eran los hijos de Rispa para el trono. Señor, ellos son los que deben heredar el trono, pero ahora van a ser asesinados. Por lo menos, Señor, dale sepultura de reyes. Y se quedó con ellos. Dijo: Señor, no me voy a ir, no me voy a mover del lado de mis hijos, aunque ya están muertos, hasta yo ver cumplida tu promesa, que mis hijos son dignos de la corona del rey y que por lo menos tendrán sepultura de reyes. Así de que Rispa se quedó ahí. Todo el mundo se volvió, pero Rispa se quedó allí. Todo el mundo comenzó a decir: Rispa, vámonos, va a morir de hambre, va a hacer frío en la noche, en el desierto el frío es terrible, en el día el calor es incesante. Rispa, no van a resucitar, vámonos, ya murieron, ya no hay esperanza para ellos. Pero miren el valor de esta mujer. ¿Saben? La palabra del Señor dice que esta mujer se quedó allí desde el comienzo de la siega hasta cuando se recogió todo y llovió. ¿Sabe cuánto duraba eso? 6 meses. 6 meses esa mujer al lado de sus hijos. Quizás vio cómo se descomponían, quizás vio cómo el gusano se comía el cadáver de esas personas, pero no se movió, esperando la promesa de Dios para con sus hijos, por lo menos que le dieran sepultura de rey. Así de que ella se quedó ahí, y aunque las demás personas le abandonaron, aunque las demás personas perdieron la esperanza, aunque las demás personas le decían: no, ya no tienes esperanza, tu hijo no tiene esperanza. Mis hermanos, yo encuentro hoy personas, o quizás en esta mañana hay personas, padres, madres en este lugar, que quizás en algún momento han visto cómo sus hijos están muriendo en el pecado, están muriendo lejos de Dios, están muriendo sin principios. Quizás mucha gente, tú has clamado, tú has llorado, tú has compartido el dolor con otras personas, con tu vecino, con tu padre, con tu familia, y te dicen: no, tu hijo no tiene esperanza. Tu hijo está hundido en las drogas, no hay esperanza, déjelo porque ya no hay nada que hacer. Tu hijo está hundido en la homosexualidad, déjelo porque ya no hay nada que hacer. Tu hijo está hundido en las drogas, déjelo porque no hay nada que hacer. Pero ¿saben una cosa, queridas madres? Dios dice que aunque padre y madre me abandonaren, Dios nunca nos abandonará. ¿Y saben que ese sentimiento está en el corazón de las madres? Y ese sentimiento estaba en el corazón de esa madre Rispa. Y él dijo: no, yo, aunque todo el mundo me diga que lo abandone, yo no voy a dejar a mi hijo, yo voy a esperar a mi hijo. Y por eso te digo eso, querida madre, si estás luchando con tus hijos, reclama,
La promesa de Dios, ¿sabe por qué? Porque tu hijo también es hijo de príncipe. Él es un príncipe porque es hijo de rey. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Vosotros sois real, sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido. Tú y yo somos hijos del real, somos reyes y sacerdotes en esta tierra, en lo espiritual. Tu hijo es hijo de rey. Tu hijo, por lo tanto, es príncipe y él merece, y Dios quiere darle un trato de príncipe. Y quizás tu hijo, como el hijo de Rispa, están muriendo allí. Nuestros hijos quizás muchas veces estén en problemas, pero ahí es donde nosotros tenemos que ir a reclamar la promesa. No abandonaremos a nuestros hijos porque ellos tienen promesa de Dios. Y Dios quiere sentarlos también en el trono de su Padre Celestial. Pero saben, la palabra del Señor dice que llegó la noche. Y entonces dice que Rispa allí encontró una piedra, una roca. Y en esa roca, en la noche, ella hizo algo. Cuando comenzó a desfilar con sus hijos, cuando iban arriba para la montaña, ella se colocó un manto blanco quizás para tapar el sol. Pero el caso es que cargó ese manto y comenzó a subir con ellos la montaña hasta cuando fueron crucificados. Y ahí estuvo ese manto. Cuando llegó la noche, y entonces venían los animales, venían las zorras, los buitres, venían a comerse. Cuando en la mañana las aves venían a dañar los cuerpos, ella hizo algo. Antes, esa noche hizo algo. Dice que tomó esa roca, esa piedra, extendió ese manto encima de esa roca, la cubrió, y ahí se acostó y recostó su cabeza. Y desde ahí ella no cerraba los ojos. Desde ahí, encima de esa roca, encima de ese manto, con su cabeza en el manto, miraba a sus hijos que estaban allá colgados en el madero, y desde ahí los vigilaba, y desde ahí esperaba en medio de la noche fría. ¿Saben qué significa la roca? Ella depositó su cabeza sobre esa roca. Pero el manto, mis hermanos, cuando usted va a la Biblia, primero, el manto de Jesucristo representa la justicia de Jesucristo, pero el manto en las manos del ser humano representa autoridad. Elías cargaba un manto. Y cuando Elías se iba a ir para el cielo, Eliseo le dijo: por favor, dame una doble porción del Espíritu Santo. Y cuando Elías se fue, ¿qué le dejó a Eliseo? El manto. Y ese manto era autoridad de llamado. Ese manto era autoridad espiritual. Ese manto era llamado de ministerio. Y entonces con ese manto Eliseo abrió el Jordán. Con ese manto hizo milagros. El manto representa autoridad. Ahora está esta madre aquí. En la noche depositaba su confianza en Dios, en Jesucristo la roca, pero al otro día se levantaba, y dice la Biblia que al otro día ella cogía el manto, y cuando las aves venían a dañar los cadáveres, ella comenzaba a espantar con el manto de autoridad las aves de rapiña y defendía a sus hijos. Ella decía: no, mis hijos no lo va a destruir un ave, mis hijos no lo van a comer los animales. Yo voy a defender a mis hijos aunque estén muertos, aunque la gente diga que ya no hay esperanza para ellos, pero yo los voy a defender hasta el último momento, porque Dios me ha dado un manto de autoridad. Apreciados padres, apreciadas hermanas, Dios te ha dado un manto de autoridad. Ese manto de madre, ese manto de padre, es un ministerio que Dios te ha dado. Y si tú eres un hijo de Dios y ha colocado tu vida en las manos del Señor Jesucristo, tú puedes descansar su cabeza sobre la roca que es Cristo Jesús, y levantarte cada día e ir en busca de tus hijos, abrazar a tus hijos aunque ellos no quieran, aunque ellos lo rechacen, aunque ellos ya no crean más. Pero tú debes estar con este manto defendiendo hasta el último momento a sus hijos. Por eso, si alguien le dice que ya no tienes esperanza, dile que te equivocas. Porque el Señor te ha mandado, te ha levantado como un ministro de la familia para defender a sus hijos. Y aquella mujer, hermanos, allí durante 6 meses
Yo les quiero preguntar, ¿hasta cuándo esperar a nuestros hijos? Pastor, llevo unos 6 meses, llevo 1 año, llevo 5 años, llevo 10 años y mis hijos cada día están más lejos. ¿Sabe una cosa? La señal no son 6 meses. Dice la Biblia que ella estuvo allí y allí se quedó, el versículo 10, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. ¿Hasta cuándo se quedó ella? Hasta que llovió. Tú no te puedes mover de tus rodillas por tus hijos hasta que llueva, hasta que sean derramadas las bendiciones del Señor, hasta que lluevan las respuestas del Señor para tu vida, para tu familia. Tú no puedes levantarte de tus pies, de tus rodillas, cuando clamas por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, por los proyectos de la vida, por tus sueños, hasta que llueva, hasta que comience a caer la lluvia. Y saben, especialmente en Israel, había una siega, una lluvia que caía, sembraban, estaba para cosechar, pero saben, cuando hacía mucho verano, el grano parecía que fuera a morir. Pero cuando Dios mandaba la lluvia temprana llegaba y regaba esa semilla que estaba para morir. Así que la semilla no moría, antes resucitaba. Y esta lluvia es la experiencia de esta mujer. Cuando cayó esa primera lluvia, hermanos, era señal de que algo había una respuesta de Dios para ellos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que ahí alguien fue y le contó a David. Alguien fue y le contó, mira el versículo 11. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa de allá y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que está en Jabes de Galad. Los filisteos le habían colgado en la plaza de Betsán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se lo habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de sus 7 hombres que habían sido colgados. Hermanos, hasta que no caigan las gotas de bendición, Señor, no te puedes mover. El rey David se dio cuenta y entonces mandó a recoger. No solamente bajó a esos 7 que estaban allá colgados, incluyendo los hijos de Rispa, sino que mandó a traer a Saúl y a Jonatán, que estaban en otro lugar. Y entonces ahora dice el versículo 14: así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que estaban en Sela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Hermanos, ahora miren, hay un funeral, pero no es un funeral cualquiera. Hay un funeral de rey. El cadáver de Saúl, el cadáver de Jonatán y el cadáver de 7 príncipes. Y no van a ser enterrados en cualquier tumba. Van a ser llevados a tumba de reyes. Y ahora esta mujer se levanta y puede ver cumplida la promesa de Dios. No pudo ver a sus hijos quizás sentados en el trono en vida, pero pudo ver la misericordia de Dios manifestada, por lo menos en la tumba. Ellos no eran culpables de nada. Fueron errores de sus padres. Saben, hace 15 días yo estuve en una campaña en cierto lugar de este pueblo, de esta asociación, y tuve una experiencia extraordinaria. Cuando comencé a hacer las conferencias, muchos jóvenes allí, mucha gente, 45, 50 visitas cada noche. Todas las noches hacía un llamado y de repente salió un joven que mostraba su delicadeza. Y fuimos a visitarlo y le dije: pastor, hábleme sobre este muchacho. Y me dijo: pastor, es una experiencia
interesante. Pastor, yo lo conocí a él, mujer, travesti. Era un chico. Él nació en esta ciudad, hombre, pero cuando cumplió 13, 14 años, de repente comenzó a andar y se volvió travesti. Ahora comenzó a andar mujer. Y ya se vestía con mujer y con vestido y todo. Pasó la vida así, era reconocido en este pueblo, después viajó para otra ciudad. Pastor, pero ahora está volviendo y ha vuelto, está estudiando la Biblia, está terminando esta semana la fe de Jesús y él quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, pero él quiere hablar con usted. Me dijo que el pastor que viniera a tener la campaña quería hablar con él para ver si lo podía bautizar. Yo tuve la oportunidad entonces de visitarlo. Y fue interesante porque el mismo día que fui a visitarlo, ahí estaba la mamá, estaba la hermana, estaba su padrastro. Y pues yo tenía como cosa de hablarle, ¿no? Porque, bueno, yo no quería como tocarle el tema. Y entonces de repente, como estaba la madre ahí, entonces le decíamos, señora, felicitaciones porque su hijo está acompañándonos y lo vemos muy interesado. Y no le hemos visto por allá por la iglesia. ¿Tu hijo no te ha invitado? Y yo, sí, mi hijo me ha invitado, pero no he podido ir. Y todos sacaron excusas. Nosotros no queríamos tocar el tema. Pero el chico llega, se levanta y dice, mamá, yo no sé por qué tú no has ido a la iglesia. Si cuando yo me fui de aquí, de esta casa, siendo mujer, tú me dijiste que si yo volvía hombre, me acompañaría, buscaríamos a Dios. Y ahí, hermano, yo quedé más asustado y quedé más avergonzado que él. Porque este muchacho no tenía vergüenza de enfrentar la situación que había pasado. Y la mamá se puso colorada, la hermana se puso colorada, el pastor, el padrastro se puso colorado. Y nosotros con el pastor quedamos ahí también avergonzados porque es un tema bastante espinoso. Pero el chico lo dijo así. Y entonces tuve la oportunidad ya de llamarlo a él. La mamá fue a la iglesia, esa semana fueron a su bautismo. Y yo tuve la oportunidad de hablar con este joven. Cuéntame su historia. Y mis hermanos, una historia triste, una historia tremenda. Y me dice, pastor, nadie daba nada por mí. Y solamente porque Dios un día quiso salvarme, colocó un sueño en mi vida. Una noche yo soñé que Jesucristo venía. Yo nunca había escuchado de que Dios venía a esta tierra. Yo no conocía nada de Dios, no conocía nada. Iba para la iglesia a ver de vez en cuando, la iglesia católica, pero nunca me hablaron, nunca leí, nunca escuché nada. Pero esa noche el Señor colocó una visión en mi mente y yo veía que Dios venía con sus ángeles y que venía y la gente se iba, pero yo me quedaba. No me podía quedar. Y que yo estaba vestido ahí de mujer, con cabello y todo. Y entonces yo le decía, Señor, pero ¿por qué no me llevas? Y entonces Dios me dijo, Dios me habló y me dijo, mira, tú no puedes ir así. ¿Qué le pasó? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué te volviste así? Y decía, Dios fue fuerte conmigo, me habló y me dijo que yo me iría a perder si yo, porque estaba de esa manera. Pastor, yo desperté asustado. Nadie. ¿De dónde era eso? ¿De dónde salía la idea que Dios venía? Entonces al otro día comenzó a preguntar. Y preguntó a sus amigos, oye, ¿usted ha escuchado hablar de que Dios venga a esta tierra? Y el otro parece que sí, como que tenía noción de ello. Dijo, sí, dicen que va a venir y la Biblia dice. Y mis hermanos, para cortar la historia, ese hombre no pudo decirle no. Después de muchas experiencias de él negarse a eso y estuvieron a punto de matarlo, me mostró sus heridas y finalmente dice, pastor, no pude. Hermanos, ahora esa mujer estaba ahí. Y entonces yo le decía, mujer, ¿tú por qué no cumples el sueño de tu hijo? Me dice, pastor, porque todavía no lo puedo creer. Ah, madre, quizás haya el momento que tú ni siquiera creas lo que Dios es capaz de hacer con tus seres queridos. Quizás tú mismo no creas lo que Dios es capaz de hacer contigo mismo. Quizás tú pienses que Dios ya te permitió ir tan lejos que te permitió ir, pero quizás volver, no tienes carácter para recibirte. Pero ¿saben? Tú puedes volver y Dios te está buscando.
Y Dios quiere en esta mañana atraerte a los brazos. Ahora, yo no sé si quizás ese muchacho me decía: pastor, yo quiero cantar, yo quiero tocar un instrumento, pero yo no sé si la iglesia me aceptará, porque él tiene mucho tic. Y yo le dije: hijo, tranquilo, colócate en las manos del Señor Jesucristo. Y si por alguna razón no pudieras hacer eso en plataforma, Dios tiene un trono preparado para ti. Yo no sé si alguien aquí quizás siente que fue demasiado lejos. Quizás el diablo te cobró tanto que no tiene fuerzas ya para hacer lo que pudieras hacer cuando joven. Y quizás solamente ahora podrás sentarte ahí y no tienes fuerzas ya para predicar, para ser un cantante, para salir a predicar, para salir a hacer misión. Quizás no tengas fuerzas, pero ahí donde estás, si tú colocas tu vida en el Señor Jesucristo y clama y espera, el Señor un día hará un desfile de reyes, de príncipes, y habrá un cortejo. Y entonces caminaremos entre medio de los ángeles para ir al encuentro con nuestro amado Jesucristo. Yo quisiera en esta mañana desafiarles a ustedes, desafiar a la iglesia, desafiar a los jóvenes. Y especialmente quiero hablar a los jóvenes, porque yo no sé si en esta mañana hay algún joven que quizás en algún momento ha hecho sentir a aquellos que le rodean que para ti ya no hay esperanza, que estás muerto, pero que hoy quisieras colocar tu vida en las manos del Señor Jesucristo. Yo quisiera hacer algo. Yo quisiera que mientras colocamos el himno número 162, en presencia estar de Cristo, yo quisiera invitar a esos jóvenes que quizás están teniendo problemas en su vida espiritual. Quisiera hablar por ustedes personalmente. Quisiera que vinieran hasta este lugar y le dirán: Señor Jesús, gracias porque de repente mi madre está orando, mi padre está orando, quizás la iglesia está orando por mí, aunque yo mismo me sienta que estoy muriendo. Quizás, Señor, nadie esté orando por mí, pero yo sé que tú nunca me has olvidado. Y tú no necesitas morir en el pecado. Mas tú no necesitas pagarle nada a Satanás, porque Dios ya pagó por ti. Por eso, yo quiero que cantemos ese himno, en presencia estar de Cristo. Y le digamos: Señor Jesús, ayúdanos a entrar en tu presencia en esta mañana. Pero yo quiero preguntar en esta mañana: ¿habrá algún joven en este lugar que quisiera decirle: Señor Jesús, yo quiero que me acepte delante de tu presencia? ¿Habrá algún joven en esta mañana que quisiera venir hasta aquí? Quizás haya alguien que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Quizás hay un joven aquí que conoce de Dios, conoce la iglesia, tus padres te han enseñado, pero tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué no vienes esta mañana y colocas tu vida en las manos de Dios? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quisiera venir hasta aquí? Estoy llamando a esos jóvenes, jóvenes que están entre los 7, 8, 9, 10 a 30 años. Esa es la edad que se cataloga a los jóvenes. Algún joven de la iglesia que está pasando por momentos difíciles y quisiera colocar tu vida en las manos del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mujer. Ven. Personas, príncipes que necesitan ayuda. ¿Habrá alguien más que quisiera venir? Ven, querido joven. Dile al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero estar contigo. Quiero que aquel día que tú vuelvas, Señor, si muriese en esta tierra, pero que yo, Señor, pueda haber entregado mi vida a ti antes que tú vuelvas y pueda ser parte de tus redimidos. Dios te bendiga, joven. Qué alegría tenerte aquí. Dios te bendiga. Bienvenida. Ven. No sé quién eres, pero el Señor Jesucristo hoy te llama. Hoy te dice: hijo, yo voy a esperar en ti. Aunque la gente no crea en ti, yo voy a esperar en ti. Yo quiero abrazarte. Yo quiero caminar contigo mientras restan los días, hasta cual día cuando yo vuelva para llevarte al reino de los cielos.
¿Habrá alguna persona más? ¿Habrá algún joven más en esta mañana? ¿Quisieras venir? Ven. Yo quiero orar por ti en esta mañana. El Señor Jesucristo te espera. Este es un llamado no solamente para los que no lo bendices, es también para a ti, querido joven, que quizás siente las luchas de esta vida. Yo como joven también tuve luchas y la vida me hizo derramar lágrimas, y hice derramar lágrimas a mis padres, a mis pastores que estuvieron a mi lado muchas veces en la universidad. Pero si ellos no intervienen, si Dios no interviene, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué pudiera yo decirle a mis hijos hoy día cuando ellos se enfrentan a los problemas? Que a veces la vida nos tiene que arrancar lágrimas, pero si esperamos un poco, Dios está ahí. ¿Quisieras venir? Vamos a cantar. Dios te bendiga, joven, ven. Vamos a cantar, vamos a colocar el himno una vez más, hermanos. Vamos a cantar, y los que me quieren ayudar a cantar, cantemos ese himno, En presencia estar de Cristo. Y mientras cantamos, ¿quieres pues colocarte de pie? Mientras cantamos ese himno. Sé que en el primer piso también hay personas que están viendo este video. Si tú sientes que Dios te llama, quisieras colocar tu bien amado Señor Jesucristo, quisieras que subieras de aquí y te unieras a este grupo. Quizás alguien algún día vea este video que se está grabando. Yo te digo una cosa, yo no sé quién eres. Yo no sé si en algún momento tú sientes que ya perdiste la esperanza en ti mismo. Sientes que tus seres queridos ya no creen en ti. Ya ha ido demasiado lejos. Pero ¿sabe una cosa? Hay alguien que te está esperando. Dios está en el cielo. Y no importa dónde estés, Dios te va a esperar hasta el último momento. Pero quizás hay un padre, una madre que está orando por su hijo. Y quizás está orando por ti. Y ella confía en que Dios hará realidad la promesa. Y un día tú podrás caminar delante del cielo. Porque Dios siempre estará ahí para darte una oportunidad. Por eso ahí donde estés también, coloca tu vida en las manos del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien más en esta mañana, en este lugar? Cantamos el himno, no sé si pueden colocar la letra para que vayamos, el canto, ¿sí? Todos. En presencia estar de Cristo, Ver su rostro, ¿qué será? ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Tú puedes ver cara a cara a Dios en este día. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo. Solo tras oscuro Hoy lo puedes ver. velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto va a llegar ese día. Pero pronto viene el día Cuando podrás estar cara a cara delante de su Él. gloria he de mostrar. Dios cumplirá su promesa y podrás verlo cara a cara. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Yo quiero esperar hasta aquí. Quiero esperar un momento. Aquí hay jóvenes, hay personas. Pero yo no sé si allá en el público están los padres de estas personas o hay algún familiar.
Ese familiar que está aquí delante tuyo, delante de Dios, delante de la iglesia, es un príncipe, como tú eres delante de Dios. ¿Por qué no vienes y abrazas a ese ser querido que está aquí? Yo no sé si tendrás familia aquí, yo no sé si habrá algún familiar, pero si hay algún familiar de las personas que está aquí, ven y abraza a estas personas. Gloria al Señor. Para eso son los amigos. Para eso son los amigos, para ayudarnos a caminar hasta el día que estemos en Jesucristo. Y si hay algún joven más, alguna persona más que quiera venir con su hijo hasta aquí, ven y dile: hijo, yo quiero esperar, quiero caminar contigo y vamos a esperar hasta el último momento. Ven. Este es un momento de encuentro con Dios y con nosotros mismos. Aquí hay amigos, y si no hay alguien, el líder, anciano, iglesia está aquí, porque como líderes somos padres espirituales para aquellos que nos rodean. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Quisiera venir hasta aquí, abrazar a alguien y saber que esa persona que está pasando por momentos difíciles siente que hay alguien que confía en ti, que espera en ti y que puede vencer. Ven, acompáñalo, porque lo que sientes, ese abrazo que sientes humanamente aquí, si te sientes fortalecido, mucho más el abrazo del Padre Celestial. ¿Habrá alguien más? Querido amigo, ¿quién eres? ¿Por qué no colocas tu vida en las manos del Señor Jesucristo? ¿Por qué seguir luchando con crisis, con problemas, cuando sabemos que tenemos un Dios que está ahí dispuesto para ayudarnos? Hoy tú puedes. Hoy tú puedes caminar con Dios. Hoy tú puedes sentir la mano protectora del Señor. Dios te bendiga, familia. Qué hermoso. Yo quiero orar por cada una de estas personas. Yo voy a invitarles que nos arrodillemos y vamos a acomodarnos donde podamos y vamos a orar. Dios y querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque en esta mañana aquí hay personas que sienten que este es un momento importante en sus vidas, porque se abre una puerta de esperanza cuando ellos sentían que todo estaba perdido a su alrededor. Cuando sentían, Señor, que la confianza aún de sus seres queridos se estaba perdiendo. Pero lo que no sabían, Señor, es que hay hijos de Dios dispuestos a esperar en todo momento y hasta cuando el Señor cumpla sus promesas, de esperar, de interceder, de pedir, especialmente por nuestros seres queridos. Primeramente, Señor, te quiero rogar por estos padres que hoy están en este lugar, que tienen hijos y que luchan con la indiferencia espiritual de ellos, con la crisis espiritual de ellos, pero que, Señor, sus padres hoy se aferran a las promesas de que tu Santo Espíritu irá tras ellos, que no habrá lugar para ellos donde esconderse, porque allí el Espíritu Santo estará y los llamará y los tocará y luchará con ellos para finalmente llevarlos a los pies de Jesús. Ayúdales a tener fe, Señor, a los padres, para ver ese momento antes de que tú vuelvas a esta tierra. Te ruego, Padre amado, por los jóvenes que tienen luchas, que tienen problemas, que sienten que sus fuerzas se acaban. Te ruego por estos jóvenes, Señor, que hoy vinieron hasta este lugar. Tú los conoces. Tú sabes la necesidad que ellos tienen de sentir un abrazo, de sentir tu voz cada día diciendo: ánimo, no tengan temor. Pero hoy, Señor, están aquí y tú estás dispuestos a fortalecer sus vidas hasta el día que podamos verle cara a cara. Gracias por esta mañana. Gracias por esta tu iglesia. Llévanos con bien a nuestros hogares y prepáranos para todo lo que podemos disfrutar en este resto de día.
Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.